Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era una tarde tranquila, el sol ya estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, y yo estaba en mi sala, mirando la televisión. Mi gato, Shadow, estaba a mis pies, como siempre. Shadow nunca había sido un gato demasiado cariñoso, más bien era independiente, pero tenía sus momentos. Se acercaba de vez en cuando a frotarse contra mis piernas, o se subía a la mesa para observar desde allí. Sin embargo, esa tarde algo estaba mal. No era el comportamiento de siempre. No era solo un simple cambio de ánimo. Todo comenzó cuando él empezó a mirar la pared de una manera inusitada. De pie, inmóvil, sus ojos fijos en una esquina del cuarto, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Al principio lo ignoré. Pensé que tal vez había algo en la pared que le había llamado la atención, como una sombra o un insecto. Pero cuando lo observé con más atención, me di cuenta de que sus pupilas estaban dilatadas, y su cuerpo estaba completamente rígido. Hizo algo que nunca había hecho antes, empezó a caminar lentamente hacia esa esquina, como si algo invisible lo estuviera guiando. Decidí acercarme para ver qué estaba pasando, pero tan pronto como me moví, Shadow se detuvo. Me miró, y su mirada ya no era la misma. Había algo en sus ojos, una especie de terror que nunca antes había visto. No era miedo, no era curiosidad. Era como si estuviera tratando de advertirme de algo. Me preocupé un poco, pero aún traté de restarle importancia. Probablemente solo sea un mal día, me dije a mí mismo. Sin embargo, esa noche todo se volvió aún más extraño. Mientras estaba en la cama, escuché ruidos provenientes del pasillo. El sonido de pequeñas patas deslizándose rápidamente sobre el piso, como si un animal estuviera corriendo de un lado a otro. Al principio pensé que era Shadow jugando, pero cuando me levanté para verificar, el pasillo estaba vacío. El gato no estaba en ningún lado. Llamé su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. La casa estaba en silencio, pero algo me decía que no estaba solo. Me acerqué a la cocina y allí estaba él, mirando fijamente a la puerta trasera. Cuando me acerqué, algo indescriptible ocurrió. Shadow me miró por última vez, como si no fuera él, como si no me reconociera. Y luego, sin previo aviso, salió corriendo hacia la puerta, la cual no tenía abierta. Saltó sobre el umbral y desapareció en la oscuridad de la noche. Lo busqué durante horas. Recorrí el vecindario, preguntando a los vecinos si habían visto a un gato negro. Nadie lo había visto. A la mañana siguiente, el único rastro que quedaba era una pequeña huella de barro en la puerta trasera. Pero ya no había más rastro de él. Han pasado varias semanas desde aquel suceso. No he tenido noticias de Shadow, y aunque trato de pensar que tal vez se escapó por algún motivo, el comportamiento que tuvo antes de irse me hace pensar que algo mucho más extraño estaba ocurriendo. Algunas noches, cuando estoy en la cama, siento que algo me observa, como si estuviera esperando a que lo llame. Pero al girarme, todo está en silencio. A veces, me pregunto si de verdad fue mi gato el que se fue esa noche. Nunca he creído mucho en lo paranormal, pero lo que sucedió en mi última visita al bosque cerca de la casa de mis abuelos me cambió para siempre. No sé si fue un sueño, un delirio o algo peor. Les contaré lo que vi, y espero que no piensen que estoy loco. Era un sábado por la tarde. Mis amigos y yo decidimos ir a caminar por el bosque cercano a la cabaña de mis abuelos. Este lugar siempre había sido tranquilo, casi mágico, con árboles altos y un río que corría en el fondo. Nada fuera de lo común, exceptuando por un par de historias locales que decían que, a veces, los animales se comportaban raro. Cosas como gatos maullando sin razón o ciervos mirando fijamente a las personas por horas sin moverse. La típica superstición de pueblo, pensé. Pero esa tarde, me di cuenta de que esas historias no eran tan inofensivas como parecían. El sol ya comenzaba a ponerse cuando decidimos adentrarnos más en el bosque, alejándonos de los caminos comunes. A medida que avanzábamos, un extraño silencio se apoderó del lugar. Normalmente, se escuchan pájaros, insectos. Pero nada. Solo el crujir de nuestras pisadas sobre la hojarasca. Al principio no me pareció raro, tal vez solo estábamos demasiado lejos de la civilización. Sin embargo, algo me incomodaba. Y fue cuando llegamos a un pequeño claro, rodeado por unos viejos robles, que lo notamos. Había un grupo de ciervos, pero no estaban comiendo ni moviéndose como normalmente lo harían. Estaban todos mirando en nuestra dirección. Eso no me sorprendió tanto al principio, ya que los ciervos son animales cautelosos, pero lo que me incomodó fue su postura. No estaban en su postura típica, con la cabeza baja y las orejas atentas. No, estaban inmóviles, mirando fijamente con sus ojos vacíos, como si no fueran animales, sino estatuas. Uno de mis amigos, Tomás, intentó acercarse. Como si estuviera hipnotizado, empezó a caminar hacia ellos. En ese momento,
Un zorro apareció en el borde del claro. Pero no era un zorro común. Se movía de una manera extraña, como si su cuerpo no estuviera en sincronía con su entorno. Se deslizaba por el suelo, casi flotando, y sus ojos no parecían de un animal. Había algo humano en su mirada. Le grité a Tomás para que regresara, pero él no me escuchaba. Solo seguía caminando hacia los ciervos. Fue entonces cuando algo verdaderamente aterrador sucedió. Los ciervos empezaron a caminar, pero no de manera normal. Sus patas se movían de forma rígida, como si estuvieran controlados por algo externo. Unos pasos lentos, mecánicos, acercándose hacia Tomás. El zorro comenzó a emitir un sonido, algo entre un susurro y un gruñido. No era un sonido de animal, era como si estuviera intentando comunicarse de alguna forma. Algo me hizo pensar que no debía acercarme más, pero el miedo y la curiosidad me impulsaron a seguir a Tomás, quien ya había llegado muy cerca de los ciervos. De repente, los animales se detuvieron. El zorro levantó la cabeza y emitió un grito. Fue tan agudo que nos atravesó los oídos, y por un momento, todo pareció congelarse. Los ojos de los ciervos brillaban de una manera antinatural, como si la luz de la luna se reflejara en ellos de forma equivocada. Entonces, algo comenzó a moverse detrás de los árboles. Al principio pensé que era otro animal, tal vez un oso o un lobo, pero no. Lo que vi no era natural. Era una figura humana, cubierta por un manto oscuro, con algo que parecía una máscara de ciervo. La figura no caminaba, se deslizaba sobre el suelo, como si flotara, moviéndose hacia nosotros. En ese momento, el miedo nos invadió. Tomás dio un paso atrás, pero los ciervos empezaron a rodearnos, sus ojos brillando con una intensidad que era casi insoportable. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que los animales no estaban actuando por su cuenta. Había algo más en el bosque. Algo que controlaba sus movimientos, algo que nos estaba observando, esperando. Tomás y yo corrimos, sin mirar atrás. El zorro continuaba susurrando en su extraño idioma, y los ciervos seguían nuestro camino con sus ojos. Finalmente, llegamos a la entrada del bosque, sin poder dejar de mirar por encima del hombro. Cuando salimos, todo volvió a la normalidad. Los pájaros empezaron a cantar, el viento soplaba con calma, pero sabíamos que algo nos había seguido. Algo nos observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para aparecer. Nunca volvimos al bosque. Y la próxima vez que alguien mencione esos extraños sucesos con los animales, les aseguro que no será una superstición. Hay algo ahí, algo que no pertenece a este mundo. Hace un par de semanas, noté algo raro en mi perro, Max. Siempre fue un labrador amigable, juguetón y un poco torpe, pero nada fuera de lo común. Pero en los últimos días, su comportamiento ha sido cada vez más extraño, y no sé si debo preocuparme o si estoy empezando a perder la cabeza. Este es mi intento de entender lo que está pasando. Todo comenzó cuando empecé a notar que Max se quedaba mirando fijamente hacia el rincón de la sala, justo frente a la ventana. No me refiero a unos segundos de curiosidad, sino que se quedaba ahí durante minutos, inmóvil, sin parpadear. Al principio pensé que estaba mirando algo afuera, tal vez a algún animal o un reflejo, pero no veía nada. Luego, la mirada que tenía era como fija, muy tensa. Eso no es normal para él. Una noche, mientras yo veía televisión, Max estaba en el sofá, como siempre, y de repente se levantó y se quedó frente a la puerta del baño, mirándola fijamente. No se movió por un buen rato. Pensé que tal vez había algo raro en el baño, una sombra, algún sonido, pero nada. Lo que realmente me puso los pelos de punta fue que al final, Max se giró lentamente y se fue a su cama, pero sus ojos no dejaron de mirarme en todo momento. Como si no fuera él. Al día siguiente, algo aún más extraño ocurrió. Max, que siempre ha sido muy amigable con las visitas, comenzó a gruñir a las personas que llegaban a casa. Mis amigos lo conocen desde cachorro, pero ahora, cuando llegaban, él se mantenía alejado, solo los observaba con esos ojos fríos. No ladraba, solo gruñía suavemente, como si no reconociera a nadie. Decidí cerrar la puerta del dormitorio para que no tuviera que interactuar, pero me dio miedo que empezara a hacer lo mismo con nosotros. La gota que colmó el vaso ocurrió anoche. Estaba dormida cuando me despertó un sonido extraño, como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. Abrí los ojos, pero no vi nada, y cuando intenté dormir de nuevo, me di cuenta de que Max estaba sentado al borde de la cama, mirando fijamente a la pared en la oscuridad. No estaba durmiendo, no se movía. Solo estaba mirando. Decidí levantarme, y en cuanto me acerqué, él se levantó rápidamente y salió corriendo hacia la puerta, como si estuviera huyendo de algo que yo no podía ver. Lo seguí y vi que se detenía en el pasillo, mirando en dirección al vestíbulo. Estaba completamente tenso,
con los músculos rígidos, como si algo estuviera acechando. Lo que más me asustó es que empecé a notar que, a veces, se acercaba a la puerta trasera y simplemente se quedaba ahí mirando la oscuridad afuera. Eso no es algo que haya hecho antes. Siempre fue un perro que no le temía a la oscuridad, pero ahora estaba aterrorizado. Decidí hacer algo que probablemente no debía haber hecho, hablé con el veterinario. Pero no hubo ninguna explicación lógica. Me dijeron que podía ser un comportamiento relacionado con la ansiedad o el estrés, pero no me convencieron. Max nunca había mostrado signos de ansiedad antes. Y había algo raro en la forma en que lo hacía. Como si estuviera esperando a que algo llegara. Como si supiera algo que yo no. Ayer, al regresar del trabajo, vi algo que me hizo cuestionar todo. Había una serie de marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera arrastrado algo por el pasillo. No estaba seguro si era Max o algo más, pero las marcas parecían demasiado profundas. Sin embargo, lo peor fue encontrar algo en la pared de la cocina, una extraña huella, como si algo hubiera sido empujado contra ella, justo al nivel de los ojos de Max. Estoy empezando a pensar que no se trata solo de un perro raro, sino de algo mucho más inquietante. El veterinario sugirió que podría ser por el estrés, pero esas huellas, las marcas, la forma en que Max me mira. No puedo sacarme la sensación de que algo está acechando en mi casa, algo que no puedo ver, pero que él sí. Sé que suena paranoico, pero ahora estoy pensando en contactar a alguien que pueda investigar algo más allá de la ciencia convencional. Si alguien aquí ha tenido una experiencia similar, por favor, necesito saber qué hacer.